Después de la cirugía, regresé a casa todavía con las suturas frescas y encontré mi maleta afuera. Una nota pegada con cinta decía: «Ahora solo somos nosotros tres. Busca otro lugar donde quedarte. Atentamente, tu nuera». Por un instante creí que era una broma, pero el viento movió el papel y el silencio detrás de la puerta me lo confirmó todo. Toqué. Grité el nombre de mi hijo. Nada. Solo el sonido seco de mi corazón rompiéndose entre los ladrillos de una casa que yo misma ayudé a pagar. Aún llevaba la bata del hospital, las venas marcadas por la aguja del suero, y ahí estaba, afuera, traicionada, invisible. Pero lo que ellos no sabían era que ese día, el mismo en que me echaron, no marcó mi final, sino el principio de mi renacimiento. Después de la cirugía, todavía olía a desinfectante cuando bajé del taxi. Sentía la piel tirante, el cuerpo vacío, la cabeza como una campana hueca. Solo quería entrar, sentarme en mi sillón, tomar el analgésico a su hora y dormir. Eso era todo. Dormir. Pero la casa me esperaba con los brazos cruzados. Mi maleta estaba fuera, recargada contra la pared como un perro sin dueño. Encima, un post-it fluorescente pegado con cinta. 4 líneas, sin temblor, sin una sola palabra de humanidad. Ahora solo somos nosotros tres. Busca otro lugar donde quedarte. Atentamente, tu nuera. Leí. Volví a leer. Y por un segundo quise creer que era una broma pesada. Algo que después contaríamos en una carne asada y nos reiríamos de lo ridículo. Pero el sol de las 5 me pegaba en la nuca y el sudor me bajaba por la espalda debajo de la bata del hospital. La realidad no se mueve. La realidad no se disculpa. Toqué la puerta. Claro que toqué. Primero con educación, luego con urgencia, después con la desesperación de quien ve cómo el piso se abre bajo los pies. «Esteban», llamé. «Hijo». Silencio. Adentro, una voz lejana. Jimena, susurrando algo, mandando callar a los niños. Una cortina se movió apenas. Alcancé a ver, un segundo, el perfil de mi nieto de 8 años, sus ojos grandes y la mano de su madre apartándolo, rápida, práctica, limpia. Me senté sobre la maleta para no caerme. Las puntadas en el costado ardieron. Conté las respiraciones como me enseñó la enfermera: 4 para entrar, 6 para salir. Tranquila, doña Isabel, poco a poco. Poco a poco, sí. Pero, ¿hacia dónde? 3 años antes, cuando Harold murió, esta misma puerta se abrió de par en par. «Mamá, tiene todo el sentido», dijo Esteban. «Vende la casa, te vienes con nosotros, nos ayudas con los niños, nosotros te cuidamos a ti. Es una inversión en familia». Vendí la casa de 30 años. Aporté $178,000 a la renovación. La cocina de chef, la suite principal, el patio donde Jimena hacía yoga al amanecer. «Nuestra casa», decían, «nuestra». Saqué el celular, marqué. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón, le escribí: «Esteban, estoy afuera. Acabo de salir de cirugía. Por favor, ábreme». El mensaje pasó de entregado a leído. Y luego, nada. Ni un ya voy, ni un espérame tantito. Nada. Cuando el sol empezó a irse detrás de los árboles, el calor se volvió filo. Me temblaban las manos, tenía 68 años, 4 incisiones frescas en el abdomen y $43 en la cartera. Un taxi podía llevarme a cualquier lado, menos a una vida. Pensé en mi hermana a 3 estados, en Rosalía, mi amiga de toda la vida, que después de enviudar se mudó a un departamento más chico. Pensé en no pensar. Toqué la puerta una última vez, no por esperanza, por dignidad. «Esteban, soy tu madre». El timbre devolvió su eco y se apagó, como se apagan los nombres cuando nadie los usa. Me levanté despacio, jalé la maleta y caminé hacia la parada del camión. Me senté.
dejé que el mundo siguiera como si nada. Una pareja joven pasó de la mano con su hijo. Reían de algo chiquito, inofensivo. Me atravesó esa imagen como atraviesa el aire frío a los pulmones. A veces, la felicidad ajena suena como burla cuando la tuya se rompe. Abrí contactos. Mi dedo dudó sobre un nombre. Rosalía. Llamé. Isabel contestó a la tercera. ¿Saliste bien de la cirugía? Intenté hablar. Lo que salió fue un sollozo. Me dejaron afuera. Susurré. Con mi maleta. Silencio. Un silencio distinto, el que se convierte en acción. Dime dónde estás, dijo. Voy por ti. Esperé. Conté postes, coches, nubes. Cada minuto raspó. Cuando por fin se detuvo su coche frente a mí, la vi bajar con los brazos abiertos y la furia mansa de quien protege lo que ama. Me abrazó con cuidado, como si yo fuera de vidrio. Yo creo que, por dentro, lo era. El cuarto de sobra en su departamento no tenía gran cosa. Cama individual, cómoda pequeña, lámpara para leer. Esa noche fue un castillo. Rosalía me acomodó almohadas, me preparó té de manzanilla, me miró como se mira a una herida para medir su profundidad. No puedo creer que Esteban empezó. Yo tampoco, dije. Pero aquí estoy. Dormir fue una palabra que no entendí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el post-it. Ahora solo somos nosotros tres. Qué frase tan limpia para algo tan sucio. Me dolía más que las cicatrices. Me dolía en ese lugar donde una madre guarda lo que nadie ve. Amaneció con lluvia, gotas pequeñas golpeando el vidrio, como dedos impacientes. Revisé el celular. Nada de Esteban, nada de Jimena, solo el silencio digital del abandono. Vamos por café, dijo Rosalía desde la puerta. Luego vemos pasos a seguir. La cocina olía a pan tostado. Yo olía a derrota recién bañada. Entre sorbo y sorbo le conté todo. La venta de mi casa, la remodelación, la promesa de siempre tendrás un lugar con nosotros. ¿Firmaste algo?, preguntó. ¿Algún acuerdo? Negué con la cabeza. Es mi hijo, dije. Confié. La palabra confié se quedó flotando, pesada, como un paraguas cerrado bajo la lluvia. Revisemos tus cuentas, propuso. Asegurémonos de que no sigan gastando a tu nombre. No lo había pensado. Esteban me armó la banca en línea. Cuando murió Harold, Jimena tenía mi tarjeta para el súper y cosas de los niños. Entré con manos torpes en la tableta de Rosalía. Vi mis ahorros, intactos. Suspiré. Abrí la tarjeta y el alivio se rompió. 3.200 en Nordstrom, 1.700 en Sephora, restaurantes que no conozco, fechas recientes. ¿Desde cuándo te volviste tan gastalona, Isabel?, bromeó Rosalía sin risa. Yo no fui, dije. Deslicé. Cargos y más cargos. El último, 4.500 en Elite Furniture Gallery. Sentí cómo las piezas encajaban de golpe. Están redecorando mi cuarto, murmuré. Se aseguraron de que yo no volviera. Tomé aire. Encontré entre los escombros un ladrillo de calma. Voy a llamar al banco. Te acompaño, dijo Rosalía. El representante fue correcto, casi amable. ¿Desea reportar uso indebido, disputar cargos, congelar tarjetas de inmediato? Sí, respondí. A todo, colgué. Me desplomé en el sillón, exhausta, pero algo chisporroteó adentro. Poder, chiquito, tímido, pero mío. Me tiraron como basura vieja, sí, pero mis manos todavía podían apretar un botón y decir basta. El teléfono sonó al mediodía. Esteban en la pantalla. Mi corazón traicionero dio un brinco. Contesté en el segundo timbrazo. Mamá, dijo con voz seca, hay un problema con tus tarjetas. No. ¿Cómo te sientes? No, perdóname. Problema. Tarjetas. Las congelé, dije. Jimena necesita comprar comida para los niños.
La tarjeta fue rechazada. También se compró ropa de diseñador, maquillaje y muebles. ¿Eso también es comida? Silencio. Tú la autorizaste para emergencias. Escupió. Emergencia es una cirugía, no una venta nocturna. Respiró hondo, molesto. Descongélalas. Luego hablamos de límites. Encontré mi voz, no la de la madre que implora, la de la mujer que decide. No, Esteban, dejaste claro que ya no soy parte de tu hogar. Jimena tendrá que buscar otra forma. Mamá, sé razonable. Fui razonable cuando vendí mi casa, cuando cuidé a tus hijos, cuando cociné y callé. ¿De qué me sirvió tanta razón? Silencio, ese que te dice todo. Este no es buen momento, murmuró. Nunca lo es contigo. Adiós, Esteban. Colgué con la mano temblorosa y la columna firme. En el marco de la puerta, Rosalía me miraba con una sonrisita torcida. Mira nomás, dijo. Te salió el coraje. Congelar las tarjetas es apenas el comienzo, respondí. Voy a recuperar mis cosas. Voy a averiguar qué hicieron con mi dinero. En ese momento entró un mensaje. Esto es infantil. Mamá, llámame cuando actúes como adulta. Le mostré el texto a Rosalía. Soltó un bufido. ¡Qué ironía! Me recosté. Dejé que la calma me encontrara. El golpe inicial seguía ardiendo, pero entre el dolor y la rabia había un pasillo nuevo, decisión. Me habían arrebatado la casa, la seguridad, el lugar en la mesa. No les daría nada más, ni un centavo, ni un gramo de mi dignidad. Esa noche, por primera vez desde el post-it, dormí. No por cansancio, por estrategia. Mañana daría el siguiente paso. Y esta vez, la puerta que se abriría sería otra, la mía. La mañana siguiente olía a café y a planes que todavía no existen. Rosalía ya estaba vestida, revisando papeles sobre la mesa de la cocina. Yo, envuelta en una bata vieja que me prestó, observaba el vapor subir de mi taza sin atreverme a dar el primer sorbo. Tenemos que revisar tus cuentas, dijo ella, con esa voz que no acepta peros, y después ir por tus cosas. Yo solo asentí. No tenía fuerza para discutir. Mi cuerpo seguía débil. Las heridas de la cirugía tiraban como recordatorios de que hasta mi piel estaba cansada de resistir, pero algo dentro de mí se encendía poco a poco. Era rabia, sí, pero también una nueva claridad. Abrí la tableta, escribí mi usuario, mi contraseña, y vi los números desfilar en pantalla, mis ahorros intactos, mis depósitos, bien, pero cuando abrí la tarjeta, sentí un vuelco en el estómago. Nordstrom, Sephora, Elite Furniture Gallery, todo en las últimas 3 semanas, justo mientras yo me preparaba para entrar al quirófano. Me reí sin humor. Hasta tuvieron tiempo para redecorar mi cuarto antes de echarme. Rosalía apretó los labios. Maldita sea, murmuró. ¿Y tu hijo no sabe nada? Oh, claro que lo sabe, solo que eligió no verlo. Marcamos al banco. Me pasaron de una voz grabada a otra hasta que al fin una persona respondió. ¿Desea congelar las tarjetas, señora? Sí. ¿Desea disputar los cargos? Sí. ¿Desea reportar uso indebido? Sí, a todo. Colgué, y un silencio pesado llenó la habitación. Rosalía me miró y sonrió con ternura. Eso fue lo más fuerte que te he visto hacer desde que Harold murió. No supe si reír o llorar, así que solo asentí. Esa misma tarde decidí que era momento de enfrentar lo inevitable. Voy a recuperar mis cosas, le dije. Quiero mis álbumes, mi reloj, las joyas de mamá. Todo lo que me queda de mi historia. Rosalía tomó las llaves. Voy contigo. El trayecto a la casa fue silencioso. Cada calle conocida se sentía distinta, como si el mapa de mi vida hubiera cambiado sin avisarme. Cuando llegamos, el sedán de Esteban estaba estacionado frente a la entrada. No había señales de Jimena.
Me temblaban las piernas. Toqué el timbre. Una vez, dos. Esteban abrió. Su rostro mostraba sorpresa. Y algo más. Culpa, quizá. Mamá, no esperaba verte. Vine por mis cosas, respondí, sin rodeos. Se hizo a un lado. Entré. El aire olía distinto. Nuevo perfume, nuevos muebles, otra casa. Mi presencia era un error en su decorado perfecto. Tus cosas están en el garaje, dijo. ¿En el garaje? Rosalía, detrás de mí, soltó un resoplido. ¿Qué detalle?, murmuró. El garaje estaba lleno de cajas apiladas. Mi ropa mal doblada, mis libros, algunos frascos de perfume vacíos, un par de fotos sueltas, pero nada de mis álbumes, ni del reloj de Harold, nada de las joyas de mamá. ¿Dónde está lo demás?, pregunté. Esteban se rascó la nuca, incómodo. No lo sé. Jimena empacó todo. ¿Y mis recuerdos también?, dije con voz quebrada. ¿También los tiraron? Silencio. Rosalía dio un paso al frente. Esteban, esto es inaceptable. Mi hijo bajó la mirada. Hablaré con Jimena, murmuró. Yo respiré hondo. Algo se rompió por dentro, pero también algo se acomodó. Ya no esperaba respuestas, solo justicia. Quiero revisar arriba, dije. Esteban dudó, pero asintió. Subí las escaleras despacio, cuidando mis puntos. El ático estaba polvoriento, oscuro, pero ahí estaban mis baúles. Abrí el más grande, el álbum de mi boda, las medallas de Harold, mis fotos con Esteban cuando era niño, mi vida guardada en silencio. Sonreí un poco, pero esa sonrisa se congeló cuando escuché su voz desde abajo. Esteban estaba al teléfono. No hablaba conmigo. No, ella simplemente apareció, decía. Sí, con su amiga. Sé lo que acordamos, pero ¿qué se supone que debía ser? Sigue siendo mi madre. Una pausa. Jimena, eso no es justo. Acordamos esperar a vender la casa para decirle lo del asilo. No, todavía no se lo he dicho. Acaba de salir de cirugía, por Dios. El aire se volvió hielo. Asilo. Vender la casa. Mis manos temblaron. El eco de esas palabras me atravesó más hondo que las heridas. Bajé lentamente, fingiendo calma. Encontré lo que buscaba. Dije. Esteban no me miró. Yo tampoco a él. En el garaje Rosalía cerraba una de las cajas. Nos llevamos esto, anunció. Y te sugiero, Esteban, que encuentres lo que falta antes de que tengamos que llamar a la policía. Salimos sin mirar atrás. El sol se escondía y la rabia me hervía por dentro. Pero entre el dolor y el miedo crecía una certeza. Me habían subestimado. Creyeron que me quebrarían. Y tal vez tenían razón, por un tiempo, pero no para siempre. Esa noche, mientras Rosalía manejaba de regreso, vi por la ventana cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Cada farol era una promesa. Una voz que susurraba, esto apenas comienza. Rosalía y yo llegamos a su departamento con las últimas luces del día. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Sobre la mesa quedaron las cajas que habíamos rescatado. Cada una olía a pasado, a polvo, a traición. Rosalía sirvió té. Yo no hablé. Solo miré mis manos temblorosas, llenas de pequeñas manchas que contaban los años que pasé trabajando por otros. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella con cuidado. No lo sé, respondí, pero no voy a dejar las cosas así. Dormí poco esa noche. Entre sueños, veía a Harold sonriendo como siempre lo hacía cuando las cosas se complicaban. Piensa, Isa, me decía en mi cabeza. Piensa antes de rendirte. Al amanecer, Rosalía ya estaba de pie. Desayuna algo, dijo. Hoy iremos al banco. No era una sugerencia. Era una orden disfrazada de cariño. Mauricio Delgado, el asesor que conocí tras la muerte de Harold, me recibió con el mismo tono sereno de siempre.
pero su expresión cambió a medida que escuchaba mi historia. «Lo siento mucho, Isabel», dijo tecleando en su computadora. «La buena noticia es que tu pensión y la seguridad social siguen entrando sin problema. Tus ahorros principales también están intactos». Asentí. ¿Y el dinero que invertí en la casa de Esteban? Mauricio bajó la mirada. Sin un contrato legal, ese dinero se considera un regalo. ¿No hay forma sencilla de reclamarlo? Regalo. La palabra me perforó. Tantos años de esfuerzo convertidos en una simple ofrenda que nadie pidió agradecer. Podríamos intentar algo, añadió, pero sería una batalla cuesta arriba. Lo miré con calma. Entonces subiré la cuesta. Mauricio sonrió. Apenas. Hay algo más. Buscó un archivo y me mostró un número. La póliza de seguro de vida de Harold, la que habíamos invertido hacía años. Ha crecido. Son más de $40,000 ahora. 40,000. Por un segundo sentí que Harold seguía cuidándome desde donde estuviera, sus manos invisibles empujando mi espalda para que no me quedara en el suelo. «Con eso puedes empezar de nuevo», dijo Mauricio. «Rentar un departamento, comprar lo básico. No es mucho, pero es tuyo». Esa tarde salí del banco con una carpeta en la mano y un nuevo aire en el pecho. No era victoria, era oxígeno. Y a mi edad, eso bastaba para sobrevivir. Durante los días siguientes, Rosalía me ayudó a buscar vivienda. Recorrimos anuncios, visitamos departamentos pequeños, viejos, algunos con olor a humedad, otros con vistas que daban esperanza, hasta que encontramos uno en una comunidad para adultos mayores, nada lujoso, pero limpio, accesible y mío. El contrato se firmó ese mismo día. Cuando el encargado me entregó las llaves, sentí que me devolvían un pedazo de dignidad. Una puerta que, por fin, se abriría solo con mis manos. Los vecinos me dieron la bienvenida con un pastel de manzana. El grupo de la iglesia me consiguió una mesa usada, un sofá y hasta un sillón reclinable. Yo misma compré un colchón nuevo, blanco, firme, mi pequeño lujo. Durante semanas intenté reconstruir una rutina: café al amanecer, paseo corto por el jardín, leer un rato, pero el silencio del celular seguía pesando. Ni un mensaje de Esteban, ni una palabra, nada. Al principio dolía. Luego empecé a agradecerlo. El silencio también puede ser una forma de paz. Hasta que una mañana el timbre del teléfono rompió esa calma. Miré la pantalla. «¿Esteban?» Mi pecho se apretó. Respondí. «Mamá, tenemos que hablar sobre tus tarjetas. Ni un ¿cómo estás?, ni un te extraño. Solo eso». «¿Qué pasa con ellas?», pregunté, conteniendo el temblor. «Jimena necesita comprar cosas para los niños y siguen bloqueadas». Cerré los ojos. Cuánta ironía cabía en una sola frase. «Seguirán bloqueadas», dije. «Ahora vivo con un ingreso fijo. No puedo financiar los caprichos de nadie. Mamá, sé razonable. Somos familia». «Familia», repetí, dejando que la palabra se derritiera en mi lengua. «¿Así le llamas a echar a tu madre después de una cirugía? ¿A vender su casa a escondidas? ¿A planear un asilo como si fuera basura que estorba?» Del otro lado, silencio. Luego su voz, más fría. «Entonces no hay nada más que hablar». «Supongo que no». Colgué, y esta vez no lloré. No sentí culpa. Solo una calma rara, poderosa, distinta. Me senté en el sillón reclinable y respiré. Miré mi pequeño hogar, con las plantas del balcón y las fotos recuperadas. No era la vida que imaginé, pero era mía. Por fin. Mientras el reloj marcaba las 5, decidí algo. No solo iba a sobrevivir, iba a vivir y a recuperar todo lo que me habían arrebatado, aunque tuviera que empezar desde el polvo. Esa fue la noche
en que entendí que la guerra apenas comenzaba. Una semana después, las heridas de la cirugía empezaban a cerrar, pero las del alma seguían abiertas, sangrando cada vez que pensaba en el post-it, en la voz de Esteban diciendo: no hay nada más que hablar. Esa mañana, mientras desayunábamos pan y café, Rosalía me miró por encima de la taza. Tarde o temprano vas a tener que volver a esa casa, dijo, a recoger lo que es tuyo. Tenía razón. No podía seguir huyendo de los fantasmas. Tenía que enfrentarlos. Voy contigo, añadió, antes de que yo pudiera negarlo. Y no me discutas. El trayecto hacia la casa fue un viaje al pasado. Cada esquina me traía una imagen. Los niños corriendo en el jardín, Jimena tomándose selfies con el nuevo horno, Esteban riéndose en las parrilladas del domingo. Recuerdos convertidos ahora en cuchillos. Cuando llegamos, el sedán gris de Esteban estaba en la entrada. El coche de Jimena no. Rosalía bajó del auto y me miró. Perfecto. Quizá podamos hablar sin veneno de por medio. Me temblaban las manos cuando toqué el timbre. Una vez, dos, tres. El sonido se alargó como un eco que no quería morir. La puerta se abrió. Esteban apareció, con el rostro cansado, ojeras profundas, una sombra de culpa en los ojos. Mamá, dijo bajando la voz, no esperaba verte. Vine por mis cosas, nada más, nada menos. Dudó, pero se hizo a un lado. Entré. El aire olía distinto, a velas aromáticas, a pintura nueva. La casa había cambiado. Mi casa ya no era mi casa. Donde antes estaba mi sillón, había un sofá modular enorme, gris, moderno. El comedor de madera que Harold y yo compramos hacía 20 años había desaparecido. En su lugar, una mesa brillante, sin alma. Cada objeto nuevo era un ladrillo sobre mi pecho. Tus cosas están en el garaje, dijo Esteban, evitando mi mirada. El garaje. Por supuesto. Rosalía chasqueó la lengua. ¡Qué detalle!, murmuró. Una vida entera reducida a cajas. Seguimos a Esteban. El garaje olía a humedad y a gasolina. Las cajas estaban apiladas en una esquina, selladas a medias, algunas rotas, otras abiertas. Mi nombre garabateado con marcador. Me acerqué a la primera. Dentro, ropa doblada sin cuidado. La segunda, frascos vacíos, libros viejos, un par de sandalias. Nada de valor. Nada que contara quién había sido yo. ¿Dónde están mis álbumes?, pregunté. Esteban se encogió de hombros. No lo sé. Jimena empacó todo. ¿Y el reloj de Harold? Tampoco lo vi. ¿Las joyas de mi madre? Silencio. Rosalía dio un paso adelante, su voz afilada. Esteban, eso no se hace. Son pertenencias personales. ¿Dónde están? Él bajó la mirada, incómodo. Hablaré con Jimena. Seguro las guardó en otro lado. Quiero revisar arriba, dije. No creo que sea buena idea. No te estoy preguntando. Esteban respiró hondo y asintió. Subí las escaleras despacio. Cada paso, un latido en las cicatrices de mi abdomen. El ático seguía igual, polvoriento, oscuro, olvidado. Empujé una caja con el pie. Dentro estaban mis viejos baúles de almacenamiento. Abrí el primero, y ahí estaban. Las medallas de Harold, mi álbum de boda. Las fotos de Esteban cuando era niño, con su disfraz de astronauta. Las tarjetas que me hacía cada día de las madres con brillantina y crayones. Las lágrimas llegaron sin permiso. No de tristeza, sino de alivio. Un pedazo de mi historia había sobrevivido. Mientras acomodaba las fotos, escuché su voz desde abajo, baja, tensa, al teléfono. No, ella simplemente apareció. Sí, con su amiga. Sé lo que acordamos, pero ¿qué se supone que debía ser? Sigue siendo mi madre. Una pausa. Mi sangre se heló. Jimena, eso no es justo.
Acordamos esperar hasta después de vender la casa para decirle lo del asilo. No, todavía no se lo he dicho. Acaba de salir de cirugía. Por Dios, asilo, vender la casa. El aire del ático se volvió espeso, irrespirable. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me quedé quieta, escuchando. Cada palabra era una puñalada. La agente de bienes raíces dice que podemos sacar 650,000 con las renovaciones. Sí, con eso pagamos deudas y damos el enganche para la casa del lago. Sí, el dinero de mamá lo hizo posible, pero ella aceptó invertir. Tuve que apoyarme en el baúl para no caer. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender la casa donde invertí todos mis ahorros y meterme en un asilo como si fuera un mueble viejo. Debía hacer ruido porque de pronto oí sus pasos subiendo las escaleras. Rápidos, inseguros. Abrí el álbum y fingí estar concentrada en las fotos. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con voz tensa. Parte de ello, dije sin levantar la mirada. Me ayudó a bajar las cajas. En el garaje, el silencio pesaba. Rosalía cerró el maletero del coche y me miró. Yo respiré hondo. ¿En serio pensabas decirme algo sobre vender la casa?, pregunté sin rodeos. Esteban se quedó helado. ¿Lo escuchaste? Sí, todo. También lo del asilo. Su rostro se volvió pálido. No es lo que crees, mamá. Solo pensamos que con tus problemas de salud, mi cirugía de vesícula no me convierte en inválida. Lo interrumpí. Jimena pensó, repetí con amargura. Y tú simplemente la seguiste, ¿verdad? Igual que cuando me echaste. Esteban levantó la mirada con un destello de soberbia. No es tu casa. Tu nombre no está en la escritura. Las palabras me atravesaron como una bala. Tenía razón. Mi nombre no estaba en los papeles. Confié en él. Y esa confianza fue mi ruina. Rosalía intervino, su voz cortante como un cuchillo. Nos llevamos estas cajas, Esteban, y te sugiero que encuentres las cosas de valor de tu madre antes de que esto se vuelva un asunto legal. Cerramos el auto. Cuando miré por la ventana del garaje, vi sobre el escritorio de Esteban un folleto del asilo Residencia Los Encinos y un catálogo de bienes raíces con fotos de casas junto al lago. Todo planeado, cada paso, cada mentira. El golpe fue tan profundo que apenas podía respirar. Pero bajo ese dolor, algo nuevo empezaba a latir. No era tristeza, era fuego, una rabia que ya no me hundía, sino que me empujaba hacia arriba, porque entendí, mientras el coche de Rosalía se alejaba de aquella casa, que si ellos me habían quitado todo, yo aprendería a quitárselos del alma. Ya no era la madre desechada, era la mujer que volvía a pelear, y esta vez no pensaba perder. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque la rabia me mantenía despierta. En la penumbra del cuarto de Rosalía, miré las cajas apiladas contra la pared. Cajas con ropa, con papeles, con pedazos de mi vida. Y pensé que eso era todo lo que me quedaba. Pero me equivocaba. Aún me quedaba algo más valioso. Me quedaba yo. Al amanecer, el cuerpo me dolía, como si me hubieran pasado por encima los años de golpe. Rosalía me encontró en la sala, con el té ya frío entre las manos. ¿Dormiste?, preguntó. No, respondí, pero pensé. ¿Y qué pensaste? Que no puedo quedarme así, que si ellos me quitaron la casa, yo voy a quitarles la comodidad de haberlo hecho. Rosalía me sonrió con esa complicidad de amiga que entiende sin necesidad de palabras. Entonces vamos a hacer inventario. ¿Inventario? De todo, de lo que tienes, de lo que te falta y de lo que te deben. Sacamos una libreta vieja. Página por página
Fuimos anotando los ahorros, la pensión, la póliza de Harold, las cosas perdidas, las recuperadas. Mientras escribía, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo tenía control, pequeño, limitado, pero mío. «También tienes amigos», dijo Rosalía. «¿Cuáles?» «A mí, por ejemplo», contestó riendo, «y a Mauricio, el del banco, y seguro hay más». «Sí», asentí, «pero necesito algo más que amigos. Necesito justicia». Durante los días siguientes hice llamadas, recopilé documentos, revisé estados de cuenta. Cada papel era una pieza del rompecabezas, cada firma una herida abierta, y entre números y fechas descubrí algo que me heló la sangre. Jimena seguía usando mi nombre. Había una compra registrada con mi identificación en una tienda de muebles. Unos días después de echarme. Y esa firma era mía, pero yo no la había hecho. Lo supe en ese momento. No era solo traición, era fraude. «Rosalía», le dije una tarde, «necesito un abogado». «¿Estás segura?» «Más que nunca». Ella suspiró y tomó su teléfono. «Conozco a alguien, Patricia Winters, especialista en derecho de personas mayores. Te va a escuchar y no te va a tratar como a una víctima». Al día siguiente, Patricia me recibió en su oficina. Una mujer de cabello blanco impecable y mirada firme. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: «Esto no es una simple pelea familiar, señora Brennan. Esto es abuso financiero». Me quedé en silencio. Esa palabra, abuso, cayó como un martillo sobre la mesa. Nunca la había usado para mí, y sin embargo era exacta. «Quiero revisar los documentos de la casa», continuó Patricia. «¿Firmó algo cuando se mudó con su hijo?» «Sí», dijo que era por cuestiones fiscales. «Quiero ver esa firma. Si la usaron sin su consentimiento, podemos hacerlos pagar». Me entregó su tarjeta. «Voy a necesitar pruebas, estados de cuenta, cartas, mensajes, todo». Salí de la oficina con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo que no sentía desde la muerte de Harold. Propósito. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la mesa y abrí la libreta. Inventario del alma. Escribí en la primera página. Y debajo, una lista corta. Cosas perdidas. La casa, la familia, la confianza. Cosas ganadas. Valor. Amigas. Una causa. Me quedé mirando esas dos columnas y sonreí, porque entendí que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarte. Rosalía entró con 2 tazas de café. «¿Y entonces qué sigue?» «Sigue que voy a luchar», respondí. «¿Luchar cómo?» «Con la verdad, Rosalía, con papeles, con leyes, y si hace falta, con fuego». Ella levantó la taza y brindó conmigo. «Por ti, Isa. Por nosotras», dije. El reloj marcaba las 11, y mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, yo abría por fin una nueva etapa, la del silencio estratégico, la de la mujer que deja de llorar para empezar a moverse, porque ya no era la madre abandonada, era la demandante en proceso, y lo que estaba a punto de venir iba a cambiarlo todo. Pasaron 2 semanas de llamadas, de papeles, de noches sin dormir, 2 semanas en las que mi vida empezó a ordenarse, no por fuera, sino por dentro. El pequeño departamento ya olía a hogar, café recién hecho, libros abiertos, ropa doblada con calma. A veces me sorprendía hablando sola, como si necesitara escuchar mi propia voz para creer que seguía aquí, viva. Esa mañana, Patricia me llamó. «Isabel, tenemos que hablar». Su tono era seco, profesional, y eso nunca es buena señal. Nos reunimos en su oficina. El sol caía de lado sobre su escritorio de madera. Tenía una carpeta abierta frente a ella.
Encontré algo, dijo, y lo que me mostró me heló la sangre. Era una copia del contrato de compraventa de la casa. Mi nombre aparecía como copropietaria y más abajo mi firma curvada, idéntica, perfecta, pero no era mía. ¿Firmó usted esto?, preguntó Patricia. Negué con la cabeza. Nunca. Esteban me hizo firmar unos papeles cuando me mudé. Dijo que eran para el banco, para los impuestos. Lo imaginé, respondió Patricia. Esto es falsificación y es grave. Me temblaban las manos. Me sentí traicionada otra vez, pero de una forma más profunda. Ya no era solo el abandono, era el robo de mi identidad, de mi nombre. Patricia cerró la carpeta con decisión. Voy a redactar una carta formal para solicitar una reunión con ellos. Tienen que saber que no está sola Isabel y que lo que hicieron tiene consecuencias legales. Asentí en silencio. Por dentro, una parte de mí quería gritar, llorar, maldecir, pero otra parte disfrutaba el silencio del plan. Esa misma tarde me senté en mi balcón. El aire estaba tibio, el cielo pintado de naranja y polvo. Tenía la carta de Patricia sobre las rodillas. Era la primera vez en mucho tiempo que veía mi nombre en un documento donde yo tenía poder. Rosalía llegó con pan dulce y su eterna sonrisa. ¿Y bien? La carta está lista, le dije. La enviamos mañana. Y después, veremos quién tiembla primero. Nos reímos, pero en el fondo sabíamos que esto no era un juego. Era el principio de una guerra fría, legal, silenciosa. Esa noche no dormí mal. Por primera vez, las sombras no me asustaron. Eran mis aliadas. Guardaban mis planes. 3 días después, Patricia me llamó otra vez. ¿Recibieron la carta? Esteban te va a llamar. Prepárate. No tardó. El teléfono sonó esa misma tarde. El nombre de mi hijo volvió a brillar en la pantalla. Respiré hondo. Contesté. ¿Qué significa esto, mamá? Su voz sonaba tensa, cortada. ¿Por qué estás metiendo abogados? Creo que tú sabes perfectamente de qué se trata, respondí. La venta de la casa es asunto nuestro, no tuyo. No según la carta que recibí de la agencia inmobiliaria, le dije con calma. Tu error administrativo va a costarles caro. Hubo un silencio pesado. Podía escucharlo respirar al otro lado, como un niño acorralado. Podemos hablar sin abogados, propuso. Esto es un asunto familiar. El momento de hablar como familia terminó. Le corté. Cuando pusiste mi maleta en la puerta, y colgué, sin temblar, sin miedo. Al hacerlo, sentí algo increíble. Por fin era yo quien decidía cuándo terminaba una conversación. Patricia me escribió unas horas después. Tenemos cita confirmada, restaurante privado, ellos traerán a su abogado. Sonreí. La guerra ya tenía fecha, y esta vez no iba a entrar desarmada. Esa noche, antes de dormir, abrí el álbum que había rescatado del ático. Ahí estaba la foto de Esteban, de niño, abrazando a Harold. Tenía los ojos del mismo color que el cielo de esa tarde. Susurré al aire. Harold, si puedes oírme, quédate conmigo mañana. Porque mañana voy a recuperar lo que nos robaron. Apagué la luz. Y entre la oscuridad y el silencio, supe que la mujer que se quedaba dormida esa noche ya no era la misma que había tocado aquella puerta con la maleta en la mano. El día de la reunión amaneció claro, con ese sol que parece indiferente al drama humano. Me levanté temprano, me puse el vestido azul que Rosalía decía que me hacía ver fuerte. Peiné mi cabello con cuidado, me puse los aretes de perla de mamá y me miré al espejo. Por un instante, no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Esa no era la viuda asustada, ni la madre rechazada. Era alguien nuevo.
una mujer que había aprendido a sostener su propio peso. Patricia pasó por mí a las 11. Su auto olía a menta y a documentos recién impresos. Durante el trayecto repasamos lo esencial. No dejes que te provoquen, Isabel. Habla solo cuando sea necesario. Deja que ellos se hundan solos. Asentí. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Pero no era miedo, era anticipación. Llegamos al restaurante, un salón privado al fondo, con cortinas gruesas y una mesa larga, cubierta con mantel blanco. El lugar perfecto para disimular una guerra bajo apariencia de cortesía. Esteban y Jimena ya estaban allí. Él, tenso, con los ojos hinchados. Ella, impecable, con ese aire de superioridad que siempre usaba como perfume. A su lado, un hombre delgado de traje oscuro, su abogado, James Porter. Nos sentamos. Patricia abrió su carpeta con calma. El sonido del papel fue como un disparo suave. Gracias por venir, dijo ella con voz serena. Estamos aquí para discutir la reciente venta de la propiedad en la calle Jacarandas 1472 y el interés financiero de mi clienta, la señora Brennan, en dicha propiedad. El abogado de ellos aclaró la garganta. Mis clientes sostienen que la señora Brennan no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Su aportación fue un regalo, como consta en este documento. Empujó un papel hacia nosotras. Patricia lo revisó apenas unos segundos. Interesante, dijo. Este documento menciona una contribución financiera, no un regalo. Y más interesante aún es que el nombre de mi clienta aparezca en la documentación de la venta con una firma que no reconoce como suya. Sacó una hoja y la deslizó por la mesa. Era mi firma. La falsificada, perfecta, fría. El silencio se volvió insoportable. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el crujido del mantel y el leve jadeo de Jimena intentando mantener la compostura. ¿Está insinuando que mis clientes cometieron falsificación?, preguntó James, molesto. Patricia sonrió con educación. No insinuó nada. Solo presento hechos. Ahora bien, podemos llevar esto ante un tribunal y que la prensa se encargue de lo demás, o podemos llegar a un acuerdo razonable aquí y ahora. Esteban tragó saliva. Sus manos temblaban sobre la mesa. Por primera vez me miró a los ojos, y no vi desafío, ni ira, vi miedo y vergüenza. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó con voz baja. Tomé aire. Me permití una pausa. Miré la servilleta blanca frente a mí y luego lo miré a él. Quiero lo que es justo, dije. Aporté $178,000 a esa casa. Quiero que me los devuelvan, con intereses. Jimena soltó una risa nerviosa. ¿178,000? Eso fue hace años. Era un regalo. También era un regalo cuando usaste mis tarjetas de crédito sin permiso, le dije sin alzar la voz. Cuando empacaste mis cosas y las dejaste en el garaje, cuando planeaste meterme en un asilo sin avisarme. Jimena palideció. El abogado intentó intervenir, pero Patricia lo detuvo con un gesto. Mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo por el monto original más un 6% de interés, dijo. Eso suma 188,000, una cifra más que razonable. El abogado de ellos suspiró. Se inclinó hacia la pareja y murmuraron en voz baja durante un largo minuto. Yo observé el reflejo de la luz en la copa vacía. Pensé en Harold, en los años de trabajo, en mi casa vendida, en cada vez que callé para no molestar. Ya no más. James volvió a enderezarse. Mis clientes ofrecen $150,000 como liquidación total, sin juicios, sin prensa. Patricia me miró. No habló, solo esperó mi señal. Asentí despacio. El dinero exacto no importaba tanto como el reconocimiento del daño.
Acepto, dije. Con una condición, añadió Patricia, que el pago se realice en 7 días y que ambas partes firmen un acuerdo de confidencialidad. El abogado lo anotó sin discutir. Jimena apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esteban solo miraba el suelo. Mientras ellos firmaban los papeles, sentía algo extraño. No era victoria, no era venganza, era liberación. Cuando todo terminó, Patricia guardó los documentos. Nos levantamos. Jimena evitó mi mirada y Esteban, con voz apagada, murmuró: «Lo siento, mamá. Lo miré por última vez, y por primera vez en muchos años no vi a mi hijo. Vi a un hombre que tomó decisiones y pagaba por ellas. Yo también lo siento», le dije, «pero ya es demasiado tarde». Salimos del restaurante, el aire estaba tibio y por primera vez en mucho tiempo respiré sin dolor. Rosalía me esperaba afuera en el auto. Cuando me vio sonreír, entendió todo sin preguntar. «¿Y bien?», dijo. «¿Ganamos?», respondí. «¿Dinero?». «No, dignidad». Mientras el coche avanzaba, miré por la ventana el cielo de la tarde. El mundo seguía igual, pero dentro de mí algo se había movido. La rabia se había convertido en calma, y la calma en fuerza, porque esa fue la primera vez en mi vida que dejé de ser una madre herida para convertirme en una mujer completa. Han pasado 6 meses desde aquella reunión, 6 meses desde que miré a mi hijo a los ojos y le devolví, por fin, el peso de sus decisiones. El dinero del acuerdo llegó puntualmente, pero más que un depósito en mi cuenta, fue una puerta que se abría. Durante semanas no supe qué hacer con él. No quería gastarlo, no quería tocarlo. Era dinero manchado con lágrimas, pero también con justicia, y eso lo cambiaba todo. Una tarde, mientras tomaba café con Rosalía, ella lanzó la idea sin pensarlo mucho. «Tu pay de manzana se vendería como pan caliente y en cualquier panadería del pueblo». Reí, pero su mirada era seria. «No te estoy bromeando, Isa. Si te atreviste a enfrentarte a un abogado, ¿por qué no atreverte a empezar algo nuevo?». Esa noche no pude dormir. Pensé en mi vida, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Pensé en mis manos, que toda la vida cocinaron para otros, para mis hijos, para mi marido, para una familia que ya no existía. Y me di cuenta, esas mismas manos todavía podían crear, dar calor, dar vida. 2 meses después, el sueño se volvió real. Un local pequeño, con paredes color crema y una campanita en la puerta. Un letrero pintado a mano que decía: «La casa de Isabel, pan y postres caseros». La primera vez que abrí el horno, el aroma a canela y mantequilla me hizo llorar. Era como si el alma se me horneara junto con el pan. Rosalía fue mi socia desde el primer día. Ella manejaba las cuentas, yo amasaba, decoraba, servía café. A veces nos reíamos sin razón, otras veces solo trabajábamos en silencio, agradecidas por tener algo nuestro. La inauguración fue modesta, pero hermosa. Los vecinos curiosos entraron atraídos por el olor, por la música suave, por la calidez que ninguna decoración puede fingir. A mediodía ya habíamos vendido la mitad de los pasteles. Por la noche las vitrinas estaban casi vacías. «Eso es un milagro», dijo Rosalía riendo. «No», respondí, «es trabajo y un poco de fe». Esa noche, mientras limpiaba las bandejas, miré mis manos cubiertas de harina y pensé en todo lo que habían hecho. Habían acariciado, habían llorado, habían firmado, habían bloqueado tarjetas, habían sostenido cajas de recuerdos y ahora amasaban un nuevo comienzo. Mi pequeño departamento se llenó de plantas y olor a pan. El grupo de apoyo del centro comunitario venía a visitarme.
A veces solo a tomar café, otras veces a ayudar con los pedidos. Mi soledad se transformó en comunidad, en risas, en vida. Los fines de semana, niños corrían por el pasillo de la panadería. Las abuelas jugaban cartas en las mesas del fondo, y cada día, al cerrar, me repetía lo mismo: esto es mío. Un viernes, mientras contábamos las ventas del día, Rosalía levantó la vista y sonrió. ¿Sabes, Isa? Tu pan de manzana no solo huele a canela, huele a libertad. Me quedé callada, porque tenía razón. Después de una vida entera, dando amor hasta quedarme vacía, ahora cada pan, cada pastel, era una forma de amor que empezaba en mí. Harold siempre decía que el secreto del pan está en la paciencia, en esperar el momento exacto para que la masa respire. Y ahora lo entendía. Yo también estaba respirando. Mi vida, igual que ese pan, se había inflado a fuego lento. Había pasado por el horno del dolor, pero estaba saliendo dorada, firme y lista para ser compartida. Esa noche cerré la puerta de la panadería, apagué las luces y caminé hacia casa con el corazón ligero. Por primera vez no necesitaba mirar atrás. Pensé en Esteban, en Jimena, en lo que hicieron y en lo que me obligaron a descubrir que mi fuerza no nació del perdón, sino de la dignidad. El aroma del pan aún me seguía por la calle, mezclándose con el viento fresco de la noche. Y mientras respiraba ese olor a harina y esperanza, supe que por fin mi historia ya no trataba de lo que perdí, sino de lo que aprendí a construir con mis propias manos. 3 meses después de abrir la panadería, la vida se había vuelto tranquila, casi dulce. El aroma a canela se mezclaba con las risas del barrio y las mañanas eran un desfile de rostros amables que me recordaban que todavía existía la bondad. A veces, mientras servía café, pensaba en Esteban y en los niños, no con rencor, sino con una melancolía suave, como quien recuerda una canción que ya no duele. Hasta que un martes por la tarde, la campanita sobre la puerta sonó. Levanté la vista y el aire se me cortó. Era Esteban, más delgado, más pálido, con la ropa arrugada y los ojos hundidos, como si el tiempo hubiera pasado sobre él con rabia. Por un instante, todo se detuvo. El ruido de la calle, el murmullo del horno, hasta mi respiración. Mamá, dijo apenas audible. Apoyé las manos sobre el mostrador. No confiaba en mi voz. Esteban, qué sorpresa. Miró a su alrededor, incómodo. La panadería te quedó bonita. Gracias. Huele igual que cuando eras joven, murmuró bajando la mirada. A manzana y canela. Un silencio largo, de esos que solo existen entre personas que alguna vez se amaron demasiado. ¿Qué te trae por aquí? Pregunté finalmente. Respiró hondo. Estoy en problemas, mamá. Ahí estaba. La frase que había esperado y temido escuchar. No traía flores ni disculpas. Traía necesidad. Jimena se fue, continuó. Se llevó a los niños a casa de su madre en Arizona. El dinero de la venta de la casa ya no está. Yo no sabía cómo manejaba las cuentas y ahora soltó una risa hueca. Ahora lo he perdido todo. Lo miré en silencio. La compasión me punzaba el pecho, pero debajo de ella había una calma nueva. La calma de quien ya no se deja arrastrar por la culpa. Lo siento, Esteban, dije sinceramente. Debes extrañar a los niños. Mucho, susurró. Estoy tratando de recuperarlos, pero necesito... Hizo una pausa. Trató de sostener mi mirada. Necesito tu ayuda. Un préstamo. Solo hasta vender la casa del lago y empezar de nuevo. La casa del lago, la misma que soñaron comprar con mi dinero. La misma que planeaban disfrutar mientras yo vivía en un asilo. Tragué saliva. Respiré despacio.
No puedo hacer eso, Esteban. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Mamá, por favor, no estoy pidiendo caridad. Te pagaré cada centavo. No se trata de dinero, lo interrumpí. Se trata de respeto, de límites, de no repetir lo que ya me destruyó una vez. Guardó silencio. Por un momento, su rostro mostró algo que no veía desde hacía años. Vergüenza. Entiendo, dijo al fin, con voz apagada. No debí venir. Cuando se dio la vuelta para irse, algo dentro de mí se movió. Una voz pequeña, humana, no la de la madre ingenua, sino la de la mujer que había aprendido a mirar de frente. Espera. Se detuvo. Me acerqué despacio. No puedo darte dinero, pero sí puedo ofrecerte algo más. Un trabajo. Me miró sin entender. ¿Un trabajo? Sí. Necesitamos ayuda con las entregas y con las bandejas pesadas. No paga mucho, pero es honesto. Por un instante, el silencio volvió a llenarlo todo. Esteban me miraba, confundido, como si no supiera si agradecer o sentirse humillado. ¿Tú me contratarías después de todo lo que hice? Sí, respondí sin dudar, no porque lo merezcas, sino porque yo decido ofrecerlo. Él bajó la mirada, asintió. ¿Cuándo empiezo? Mañana, a las 5. Empezamos temprano. Está bien, dijo y salió sin mirar atrás. Rosalía, que había estado escuchando desde la cocina, se asomó. ¿Estás segura de eso, Isa? No, admití, pero se siente correcto, no por él, por mí. Aquella noche me quedé sola en la panadería, acomodando los moldes para el día siguiente. El olor a pan llenaba el aire, cálido y tierno. Pensé en lo extraño que era el destino. A veces te devuelve lo que perdiste, pero con una forma completamente distinta. No sabía si Esteban venía buscando redención o refugio, pero lo que sí sabía era que, esta vez, las reglas las ponía yo. Apagué el horno, cerré la puerta y antes de irme, miré el letrero que colgaba sobre la entrada. La casa de Isabel. Por primera vez, entendí su verdadero significado. No era solo un nombre, era una declaración. Esa casa, esa vida, ese futuro, ahora sí eran míos. 2 meses después, el sol empezaba a calentar más temprano y la panadería olía cada mañana a vida nueva. Esteban cumplía con su trabajo en silencio. Llegaba puntual a las 5, lavaba, cargaba, entregaba pedidos. No hablábamos del pasado. No hacía falta. Había cosas que no necesitaban disculpas, solo hechos. A veces lo observaba desde la trastienda, cómo limpiaba los mostradores o acomodaba las cajas. Había perdido el brillo arrogante en los ojos, y aunque su silencio seguía siendo pesado, había en él una humildad que antes no conocía. No era perdón, era comienzo, un puente frágil hecho de respeto y de tiempo. Un domingo por la tarde, mi único día libre, me senté en el pequeño patio de mi departamento. El sol se filtraba entre las hojas y en una maceta, el manzano enano que me regalaron mis amigas del grupo de apoyo había dado su primer fruto. Una manzana diminuta, imperfecta, pero mía. La tomé con cuidado, la giré en mis manos y sonreí. Mi teléfono sonó. Era Ofelia, la amiga que conocí en el grupo de apoyo, esa que me enseñó que la vida después del dolor también puede tener risas. ¿Cómo estuvo tu día?, me pregunté. Hermoso, respondió. Richard me llevó a ese restaurante nuevo junto al lago. Pero te llamo por ti, Isa. Esta noche tenemos cena. ¿Vienes? Otra vez con Richard, reí. Sí. Y con su amigo William. Te lo dije, Isa. Es un hombre encantador. Profesor jubilado, viudo, amante de los postres y de las plantas. Y tiene los ojos más dulces que el pan de miel. Me reí con ganas. Está bien, Ofelia, iré. Sabía que dirías que sí, contestó riendo.
Cuando colgué, me quedé mirando mi pequeño espacio, las macetas floreciendo, los muebles sencillos, las fotos nuevas junto a las viejas. Todo era distinto. Nada de esto era lo que había planeado, pero, de alguna forma, era mejor. El pasado ya no me dolía como una herida abierta, ahora era una cicatriz, una que me recordaba de qué estaba hecha. Pensé en Harold, en su paciencia, en su manera de ver el mundo. Pensé en Rosalía, en Patricia, en Ofelia, en todas las mujeres que se niegan a desaparecer cuando la vida las arrincona. Y pensé en mí, en esa mujer que un día volvió del hospital para encontrar su maleta en la puerta y que, en lugar de rendirse, decidió empezar de nuevo. No soy una víctima, soy una mujer que aprendió a levantarse. Aprendí que la vergüenza no me pertenece, que amar no es permitir que te destruyan, que perdonar no es olvidar y que la dignidad, una vez recuperada, no se negocia. Mordí la manzana, era pequeña, ligeramente ácida, pero deliciosa. Sabía a esfuerzo, a tierra fértil, a segunda oportunidad. A veces la vida se derrumba solo para obligarte a construir con tus propias manos. Y cuando lo haces, descubres algo que nadie te puede quitar. La certeza de que puedes volver a empezar una y mil veces si es necesario. Así que, si estás escuchando esto, si alguna vez te han dejado afuera con tu maleta en la puerta, si te traicionaron las personas que más amabas, quiero que sepas algo. Respira. No estás sola. Todavía tienes tu voz, tus manos, tu historia, y con eso puedes reconstruir el mundo. Porque sí, hay vida después del abandono, hay hogar después de la pérdida, y hay poder dentro de ti. Mira hacia adelante, haz lo que yo hice, llora si lo necesitas. Y luego da un paso, uno solo, aunque duela. Porque al final no se trata de volver a ser quien eras, sino de convertirte en quien siempre debiste ser. Soy Isabel Brennan, tengo 69 años. Y no, esta no es mi despedida, es mi renacimiento. Gracias por estar aquí, por escucharme, por acompañarme hasta el final. Y recuerda, cuando el mundo te cierre una puerta, haz lo que yo hice. Enciende el horno y hornéate tu propio destino.